Este es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico del Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria, fundador del movimiento Chabad, de su libro Toira Oir. En este Maimer, en Parshas Va'eira, el Alter Rebbe explica en forma bastante breve una cuestión muy interesante. Cada asunto en el universo tiene una chispa de divinidad, solo que esa chispa está cubierta, tapada, por así decir, de manera tal que nosotros tenemos que trabajar con esa cobertura para revelar la chispa divina. Tomar los elementos del mundo, la comida, la bebida, etc. Saber que en su interior, como dice la Toira, no solamente de pan vive el hombre, el alcohol, sino de todo lo que sale de la boca, de Dios, de esto vive la persona. Quiere decir que en el interior de cada cosa hay una chispa divina. Pero ¿qué hay que hacer con aquello que cubre y tapa la chispa divina? Pues hay que quebrarlo. El ejemplo que da el Alter Rebbe, como vamos a estudiar, es la cáscara de una nuez. En el interior está la nuez, pero hay que romper la cáscara para sacar el fruto. Esta es la explicación que el Alter Rebbe va a dar de por qué Dios mandó tantas plagas a Egipto, para quebrar esa cáscara de Egipto y para revelar la esencia divina que hay en cada cosa, incluso en Mitzrayim también, en Egipto también. Este Maimer, este discurso, está basado sobre un versículo de Parshas Va'eira. Vayemer Hashem el Moishe, le dijo Dios a Moishe y a Aaron: Kajes matjo, toma tu bastón, veashlech lifnei faroi, y ahí les anin, échalo frente al faraón, a Paroi, y se va a transformar el bastón en una serpiente. Y continúa el relato que, por supuesto, los Hartumim, los brujos de Egipto, hicieron lo mismo, todos se transformaron en serpientes, se tragó después el bastón, no la serpiente, el bastón de Aarón a las serpientes de los otros. Vaibla mate a Aarón, mató a los bastones de los otros. Evidentemente, el milagro acá que ocurrió es, un bastón se transformó en serpiente y el serpiente se transformó en bastón. Para entender el asunto del bastón que se transformó en serpiente y después volvió a transformarse en bastón. Y también el hecho de que este milagro fue el primer milagro que le dieron Moishe y Aarón al faraón, anterior a las 10 plagas. Para entender esto, está escrito que el pueblo de Israel, cuando salimos de Egipto, vaciamos, por así decir, a Egipto. Y dijeron nuestros sabios que la hicimos como un metzula shem badagim, como una red de pescador que no tenía ningún pez, está vacía. Es decir, místicamente hablando, de acuerdo a Kabbalah, Hasides, etc., el pueblo de Israel recogió todas las chispas de divinidad que cayeron en la rotura, en la Beshvira, Shvira Zakelim, en la rotura de los recipientes, que no importa todo el detalle de qué es la rotura de los recipientes. De Kitzur, en resumen, el Alter Rebbe explica en otro discurso hasídico, es como cuando tenemos una palabra. El ejemplo que da el Alter Rebbe es la palabra Boruch, bendito. La palabra Boruch está compuesta por letras. Beis, Reish, Vav, Chaf. Letras. Esas letras unidas de una determinada manera cargan una energía, un concepto. El concepto de bendito, Boruch. Cuando se separan esas letras, se quiebra esos recipientes, esas letras, esa palabra que cargaban un concepto, el concepto se vuela, por así decir. No está más cargado ese concepto por esas letras, porque ahora están separadas. Es una Beis por algún lugar, una Reish por otro lado, etcétera, así sucesivamente. Y este es el concepto de Shvira Zakelim, la rotura de los recipientes. En Kabbalah está explicado toda la idea detrás de esto, el mundo de Toyo, el mundo de Tikkun. No importa todo el detalle realmente ahora, en este Maimer. Pero el punto es que hay una energía que cayó. Esa energía contenida por las letras, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se cayó, por así decir? A dar vida a otras cosas que no están relacionadas directamente con esa palabra Boruch que antes estaba cargada por esas letras. Y esas cosas a las cuales da energía, da fuerza, esta energía que estaba contenida en esas letras, se transforma en klipa, en algo impuro, en la que se llama cáscara. Vamos a estudiar. De vuelta, el pueblo de Israel recogió todas las chispas que cayeron por la rotura de los recipientes en Mitzrayim, hacia Egipto. ¿Cayó ahí? ¿Cayó en otros lugares también? Sí, claro, cayeron algunas ahí. Y vaciaron a Egipto de esas chispas, al punto tal que Egipto quedó como una red sin peces, una red de pescador sin peces. Y no dejaron ahí ni siquiera una chispa. Ahora bien,
para entender el asunto de las chispas que cayeron Beshviras Akeilim, la rotura de los recipientes, y el asunto de elevar esas chispas, que de hecho lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy, elevando las chispas, toda cosa que entramos en contacto del mundo material y lo utilizamos para el servicio a Dios, estamos elevando esa chispa, una chispa de divinidad que cayó ahí. El asunto es sabido que esta rotura es la muerte de los 7 reyes. Kadmoin, los 7 reyes primordiales del mundo de Toyu, sea lo que fuera que quiere decir, que se quebraron y cayeron muy abajo en el mundo de Bria, Yetzira y Asía. Y esto es Klipos Vesitrahra, esto es cáscara hacia otro lado. ¿De qué está hablando el Rebbe? La Torá nos cuenta en Parshas Vayishlach, si no recuerdo mal, que había 7 reyes. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de que reinen reyes en el pueblo de Israel. Y menciona ahí 7 nombres, 7 reyes. Ok. Estos son historia, por así decir, pero sabemos que la Torá no es solamente un libro de historia. A mí que me importan los 7 reyes que reinaron antes que reine Shaul Amelech, el rey Shaul, en el pueblo de Israel. ¿Qué importancia tiene en el servicio a Dios? La Torá es un libro de Hoirá, de enseñanzas. Y la respuesta es, en Kabbalah se explica, que esos 7 reyes representan un nivel espiritual de existencia. Se llama el mundo de Toyu. ¿Qué es el mundo de Toyu? Toyu se traduce en general como desorden, confusión. Y en Kabbalah se explica que Dios crea el universo de manera tal que primero crea un mundo en el cual hay, entre comillas, desorden. ¿Qué significa desorden? Que cada cualidad divina está separada de las demás. Y no soporta a las otras, como 2 personas que no soportan uno al otro. Eso termina quebrándose. No se puede generar un grupo de personas en donde cada uno mira al otro y lo quiere comer vivo, lo quiere matar. Se separan, termina separándose. Esto es lo que significa que hay una rotura de recipientes. Ahora bien, esos 7 reyes de la historia en Parshas Vayishlach representan las cualidades divinas de ese mundo de Toyu, de desorden, que se quebraron. Y la energía que estaba contenida en esas cualidades divinas, como la energía contenida en la palabra Boruch, como dijimos anteriormente, esa energía cayó muy bajo a dar fuerza y vida a Klipa, a aquello que incluso se opone a la presencia de Dios. Es decir, como por ejemplo en el alma de la persona, antes que el alma venga al cuerpo, el alma estaba totalmente anulada frente a la luz infinita de Dios, como está escrito, vivo es Dios, que yo me paré frente a Él. Es decir, en el pasado la Neshama estaba parada frente a Dios, el alma estaba parada frente a Dios, totalmente entregada, totalmente anulada a Dios. Porque entonces no había nada que oscurezca y le tape al alma la revelación de la presencia de Dios. Y por lo tanto estaba totalmente anulada en su fuente en forma completa, plena. Y por cuanto el alma desciende y se inviste en un cuerpo material, entonces el cuerpo oculta al alma, de manera tal que al alma, a la persona misma, le parece que el mundo y todo lo que la llena son algo existente, separado de Dios, es independiente de Dios. Y la persona no llega a ver el bitul, la anulación de todos los mundos frente a la luz infinita de Dios, que le da vida a los mundos y los crea a los mundos de forma constante. Entonces tenemos el alma como estaba arriba, entregada a Dios. Dios es lo único que existe. El alma baja y pierde esa perspectiva, porque está dentro de un cuerpo, un alma animal, que le tapan, le impiden ver todas estas cosas. De la misma manera, este es el ejemplo que el Alter Rebbe da para otras cosas. De la misma manera, el concepto de Sheviras Akeilim, la rotura de los recipientes que cayeron esas chispas del mundo de Toyu y se invistieron en las clipas, en la impureza de los mundos de Bria y Yetzira y Asía, no importa qué son, la clipa, esas impurezas oscurecen a la chispa y le impiden percibir que lo único que existe en realidad es la luz infinita de Dios. En las palabras del Alter Rebbe, le impiden y le ocultan de todos los lados para que no sientan la revelación de la luz infinita de Dios, al punto tal que pueden ser, esas chispas se sienten a sí mismas, algo independiente de Dios. Como dijo el faraón mismo, Liye oiribani asesini, mío es el río Nilo, y yo me hice a mí mismo. A tal punto llega la negación de Dios que la persona piensa que es independiente de todo, yo existo nada más, yo soy Dios, yo me hice a mí mismo.
solamente, como dice el Talmud, que lo llaman a Dios el Elokai, el Señor de los señores. Ok, algunos dicen Dios está ahí, pero está paseando, se fue a dormir o lo que sea, dejó que el mundo funcione en manos de las estrellas, de las constelaciones, etcétera, etcétera. Y a pesar de que antes de que exista esa rotura del mundo de Toyu, esas chispas estaban totalmente anuladas y entregadas a la luz infinita de Dios, el mundo de Toyu es un mundo muy santo. No es que se rompió porque era una porquería o porque Dios se equivocó. No hay errores acá. Ay, Dios se equivocó, puso mucha energía en un lugar que no podía aguantar y se rompió. Ay, entonces Dios después la hizo mejor. No, esta es la kavana, esta es la intención. Dios genera en forma constante un mundo totalmente santo y totalmente elevado, donde la energía divina está tan revelada, es tan sobrecogedora, es tan impresionante, anulada totalmente a Dios. Pero, por cuanto, antes del pero, por así decirlo, por cuanto en ese lugar, en el mundo de Toyu, estaba revelada la luz infinita de Dios en forma revelada completamente, y una unicidad y unificación absoluta, pero después de que se rompen estos recipientes y bajan y caen estas chispas y se invisten en las clipas y en las impurezas visten a esas chispas, a esa energía divina, y le ocultan la revelación divina a esa energía divina, como el ejemplo del cuerpo que oculta y oscurece al alma, como mencionamos. Y por lo tanto, esas chispas no pueden estar en forma de bitul, de anulación, como estaban antes, porque están rodeadas de algo que les tapa y oculta la presencia de Dios. Entonces no están anuladas, al revés, se sienten a sí mismas independientes. Y por lo tanto se llaman clipois, justamente clipa, cáscara, que es como el ejemplo de la cáscara que rodea al fruto que está en su interior y le oculta al fruto la existencia de un mundo afuera del fruto. Y como el ejemplo de la cáscara de una nuez, y no hay medicina, entre comillas, no hay arreglo para sacar el fruto excepto rompiendo la cáscara. Tenés que romperla, quebrarla. Y así, de la misma manera, para sacar las chispas de kedusha, de santidad de las clipos, de las cáscaras, entre comillas, impureza, que le ocultan a las chispas la presencia de Dios, tenés que romper la clipa, tenés que romper la cáscara. Y este es el asunto de los milagros y las señales y todas las plagas que mandó Dios en Egipto, como vamos a explicar más adelante. Romper a Egipto para poder sacar toda la energía que el pueblo de Israel se llevó y vació de Egipto. Ahora bien, este fue el capítulo 1. Ahora bien, capítulo 2 muy cortito. Está escrito el comienzo del relato de la creación. Dios escribe en la Torá que hay un río que sale del Eiden. Entonces está el Eiden, sé lo que fuera que es, y hay un río que sale de ahí para regar el jardín. Y de ahí se separa y se transforma en 4 ríos. Uno de esos ríos se llama el Pishon. Pishon es el Nilo, el río Nilo. Es decir, este río que sale del Eiden es una proyección y una reflexión de lo que se llama Eiden. ¿Qué es Eiden? En Kabbalah es Chochma Elohe, la sabiduría suprema del mundo de Atzilus. Sea lo que fuera que quiere decir, un nivel muy elevado, muy santo, muy especial. Ese es el Eiden. De ese Eiden se proyecta una energía divina hacia nosotros. En esa energía divina que se llama Chochma Elohe, la sabiduría suprema del mundo de Atzilus, ahí está investida la luz infinita de Dios. Y con esta energía se proyecta la luz infinita de Dios en todo el mundo de Atzilus. Un mundo de unificación, un mundo de unión con Dios. Y se proyecta al punto tal que llega al último nivel de Atzilus, que se llama Malchus Atzilus. El reinado del mundo de Atzilus, que se llama Gan, el jardín. Entonces acá tenemos un relato, digamos, simple, sencillo. Hay un Eiden, un lugar que se llama Eiden, y hay un río que sale del Eiden para regar el jardín. Ok, listo. Toma la mística judía este relato y dice, un momento, hay un nivel que se llama Eiden, que es el Eiden, es Chochma, la sabiduría divina. Todo esto ocurriendo dentro de lo que se llama el mundo de Atzilus, es decir, un mundo de unificación con Dios. Hay una proyección que baja desde ese nivel que se llama Chochma para regar el nivel que se llama Malchus. ¿Qué quiere decir esto? En términos sencillos, entre paréntesis, no es el asunto de este Maimer y el Alter Rebbe no lo explica tampoco. El ejemplo que podemos utilizar para entender ese concepto es como en el ser humano. La estructura del alma del ser humano es similar a la estructura de la creación, para poder trabajar con la creación. En el ser humano también hay Jochma, sabiduría en el intelecto. Y esto riega, tiene que haber una proyección de esa sabiduría que riegue el jardín, entre comillas, Malchus, la boca, la palabra. Cuando una persona habla,
tiene que tener una sabiduría contenida en ese habla. Sino que está diciendo pavadas, bla, bla, bla. No tiene ningún sentido. Entonces, hay una proyección de un río, entre comillas, que sale de la sabiduría de la persona para formar palabras, letras, palabras, frases que tengan sentido. Y cuando la persona habla, te das cuenta de si esa persona es un sabio o es un tonto. Y de acuerdo a cuánto sabiduría hay y cuánta de esa sabiduría se invistió en las palabras de la persona, te das cuenta que la persona tiene sentido lo que dice o no. Y por eso dice que va a regar el jardín. Con esta idea del ejemplo del alma, podemos entender en Atzilus, en el mundo de Atzilus, en lo que fuera que es, cómo hay una energía que sale del intelecto, entre comillas, divino, para regar el jardín, la palabra divina. Y ahí en Atzilus, en el mundo de Atzilus, como dicen en el Zohar, hay una unicidad de Dios con sus recipientes, sea lo que fuera que es, y por lo tanto ese río es uno en un mundo en donde hay unicidad. En el mundo de Atzilus, hay un solo río. Y que permea, que riega, por así decir, todo el mundo de Atzilus, desde el nivel más elevado, Jochma, hasta el nivel más bajo que se llama Malchus, de sabiduría hasta reinado. Perfecto. Cuando llega a este último nivel que se llama Malchus, ahí Malchus se transforma en la cabeza del nivel que está por debajo. Es como cuando un maestro le enseña al alumno, le dice palabras, esas palabras que estaban en la boca del maestro y el maestro transmite al alumno, se transforman en la fuente intelectual para el alumno. Lo que para el maestro es palabras, entre comillas, piedras, como dice Sefer Yetzira, que cada letra es como una piedra, y con piedra vos podés construir casas, con letras construir palabras, y las palabras contienen ideas, y con palabras construir frases, y las frases tienen conceptos, etcétera, etcétera. Las palabras en el mundo del maestro, que son palabras, entre comillas, muertas, el maestro diciendo una frase, para el alumno, eso es Jochma, eso es sabiduría. Es el comienzo de la sabiduría a partir del cual el alumno empieza a trabajar un concepto en su propia cabeza. Entonces el último nivel del mundo anterior se transforma en el primer nivel del mundo siguiente. La palabra, que es lo último en el maestro, se transforma en la fuente de sabiduría para el alumno. Entonces, dijimos que en el mundo de Atzilus, que es un mundo de Achdus, unicidad, unión, etc., hay un Nar Yotzei Eiden, hay un río que sale del Eiden, Leashkes Zagan, para regar el jardín. Todo dentro de un mundo de un solo río, unicidad. Pero en cuanto llega a ese jardín, que es la palabra de Dios, por así decir, el nivel de Malchus de Atzilus, sea lo que fuera que es, reinado del mundo de emanaciones, ahí se transforma en 4 ríos. Ahora ya hay multiplicidad. Cuando llega a la cabeza del mundo de Bria, que es este nivel de Malchus que dijimos anteriormente, de vuelta, Malchus de Atzilus, que es el nivel superior, se transforma en Jochma, por así decir, Keser de Bria, lo más elevado del mundo que está por debajo. Ahí se separa, hay una separación, y de vuelta, separación en 4 ríos, que es el comienzo de la separación en el mundo. El mundo de Bria, el Ramban, Nachmanides explica en su comentario a la Toira, que la palabra bara, Bria, es la palabra en Lashon Kodesh, en la lengua santa, que representa Yesh Me'ain, algo de la nada. Nadie más puede crear, solamente Dios, algo de la nada. Ahí ya hay un algo. El mundo de Atzilus no hay algo, hay Dios. Es Achdus, es unión total con Dios. No solamente la energía espiritual está unida a Dios, incluso, oirois, kelim, luces, recipientes, todo es unión con Dios. Él y sus luces son uno, él y sus recipientes son uno, todo es unión con Dios en el mundo de Atzilus. Pero cuando ya sale del mundo de Atzilus a través de Malchus, de la boca, y llega al mundo de Bria, ahí ya son 4 ríos. Ya no es uno solo, son 4 ríos. Ahí empieza el concepto de sensación de uno mismo. Yesh, soy yo. Es verdad, Dios es impresionante, soy yo también. Ahora bien, con todo este ejemplo de los ríos, que un río no es igual que el otro, ni en su esencia, porque este tiene aguas dulces y claras y el otro no es así, y tampoco en su grandeza, ni en calidad, ni en cantidad, porque este se proyecta 200 parsas, no importa una cantidad de kilómetros, y el otro se proyecta 100 parsas, mucho más kilómetros, cada río es diferente. De la misma manera no son iguales los ríos supremos uno al otro. Porque este se llama Pishon, que es el Nilo,
que es el Sar Shel Mitzrayim, es el ministro espiritual de Mitzrayim, se proyectan en ese río y cayeron muchísimas chispas del mundo de Toyu, más de lo que cayeron, por ejemplo, en Babilonia, en Babel. Cada río es diferente, cada mundo es diferente, cada nación es diferente y tiene una cantidad de chispas diferente que el otro. Ese fue el segundo capítulo. Ahora vamos al tercer capítulo y ahora vamos a entender el asunto de los milagros que le mostró Dios a Egipto. Y como está escrito, el objetivo de todos esos milagros era que sepan los egipcios, sepa Egipto, que yo soy Dios. En cuanto apareció Moisés Rabbeinu al faraón, le dijo, Dios de Israel se apareció a nosotros y quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto, dejarlo salir, etc. El faraón que le dijo, Lo yodaites Hashem, yo no sé quién es Dios. Ah, ¿serio? ¿Vos decís que no sabes quién soy? Van a saber, dice Dios, que yo soy Dios. Ahora bien, el Alter Rebbe explica esta frase divina, van a saber los egipcios que yo soy Dios, de una forma muy diferente. El Alter Rebbe dice que la palabra Yeidu no significa, en el mundo de Pshat en sentido literal es como dijimos anteriormente, pero en el mundo de Drush, un poco más profundo, la palabra Yeidu viene de la palabra Shvira, quebrar, destruir. ¿Cómo sabes? ¿De dónde sacaste esta idea? El Alter Rebbe trae un versículo de Shoftim, el capítulo 8. En Shoftim, toda la historia de Gideon, dice, Vayoida Bahem es Anshei Sukois. Destruyó, Vayoida, es la misma raíz que la palabra Da, Yedía, son dos letras, Dalet Ain. La mayoría de las palabras en hebreo tiene una raíz de 3 letras. Esta tiene una raíz de 2 letras, Dalet Ain, que en general significa como Da es el que abija, conoce al Dios de tu padre, conocimiento, Das. Pero acá, Vayoida también tiene la misma raíz de 2 letras, Dalet Ain significa destruir. Vayoida Bahem es Anshei Sukois. Y destruyó con ellos a las personas de la ciudad de Sukois. Entonces, ahora volvemos a nuestro versículo. Veyeidu Mitzrayim ki ani Hashem. Yeidu viene de la palabra yoida, destruir. Destruir a Mitzrayim y a través de destruir a Egipto, ki ani Hashem. Van a darse cuenta que yo soy Dios. ¿Qué significa todo esto? Y el asunto es, como está explicado arriba, para poder sacar una chispa de la clipa, de la cáscara que oculta a la chispa, le oculta a la chispa la presencia de Dios, no se puede sino es a través de romper la cáscara, como el ejemplo de la nuez. Y el asunto es que a través de destruir la clipa, destruir la impureza, puede haber una revelación de la luz infinita de Dios a esa chispa que está dentro de esa impureza, al punto tal que esa chispa pueda retornar y unirse a Dios. Y este es el asunto de Sus Beroich Beromo Bayom. En la canción que canta el pueblo de Israel, Parshas Beshalach, después de pasar por el mar de juncos, ahí dice que tanto el caballo como el jinete, Romo, echó al mar. El Alter Rebbe explica acá, hay otros discursos hasídicos donde el Alter Rebbe explica de forma diferente, pero aquí explica de la siguiente manera. Roijev, el jinete, es la clipa, es la impureza, que monta, como el jinete que está montado sobre el caballo y tapa a la chispa. Está montada sobre la chispa y la tapa. Y este es el asunto de Markeves Paroi, las carrozas de Paroi. Roijev está montada y tapando, Paroi está tapando chispas. No solamente el rey propiamente dicho, el faraón, sino que el concepto de Egipto es Mitzrayim, Meitzarim, límites, opresión. Está oprimiendo y tapando chispas de divinidad. Y a través de quebrar esto, se revelaron esas chispas y fueron incluidas en la luz infinita de Dios. Por eso, sus berroijo, y tanto al caballo como al que lo montaba, Romo elevó Bayam, lo hizo retornar hacia el mar que representa, entre comillas, la presencia de Dios. Como el mar que oculta todas las cosas, la presencia de Dios está en todos lados. Y esto representa también el nivel de Malchus, no importa ahora todo el detalle de la explicación. Pero esto es como el Alter Rebbe explica acá. El que monta está tapando aquella cosa que está siendo montada. Sus veroijo Romo Bayam. Entonces Dios hizo retornar al caballo, que representa la chispa divina, y al que montaba sobre esa chispa divina lo quebró para elevar al caballo en el mar, por así decir, hacia la presencia de Dios. Entre paréntesis, y con esto vamos a responder también por qué en la apertura del mar de juncos dice la Toira, Vayeidu Mitzrayim ki ani Hashem, van a saber los egipcios que yo soy Dios. Aparentemente no se entiende. Más adelante está escrito en el mismo relato de la apertura del mar de juncos,
que no quedó ni un egipcio. ¿Y quién va a saber? ¿Quién va a conocer? Oh, dice Dios, voy a abrir el mar de juncos para que sepan quién soy yo, pero los voy a matar a todos. Entonces, ¿quién va a saber que Dios es poderoso, etcétera? Nadie, están todos muertos. Sino que, dice el Alter Rebbe, claramente, Yeidu significa Shvira. Conocer, entre comillas, es quebrar en realidad acá. No conocer. En este lugar es quebrar. Y a través de esto, de esta quebrar, a los egipcios hubo una revelación de la luz infinita de Dios para las chispas que estaban dentro de los egipcios. Y ellos, Yeidu, y ahí esas chispas, efectivamente van a conocer literalmente que yo soy Dios. Y fíjate lo que está escrito sobre este asunto en otro lugar, dice el Alter Rebbe. Cerramos paréntesis. A través de la misma manera, fue el concepto de las 10 plagas para quebrar la clipa, para quebrar las impurezas de Mitzrayim, de Egipto, para sacar de ellas las chispas. Pero el pueblo de Israel mismo no necesitaba entonces esas maravillas, porque ellos son creyentes, hijos de creyentes. Y como está escrito, Vayamen Ha'am, en cuanto Moshe Rabbeinu vino a hablar con ellos, que Dios los recordó y los va a sacar de Egipto, tuvieron fe en Dios. Y escucharon que Dios recordó, etc. Solo que, ¿para qué eran necesarias todas las plagas? Para sacar todas las chispas que estaban tragadas, hundidas, por así decir, dentro de la clipa, dentro de la impureza. Literalmente, fue necesario las 10 plagas. Y esto es Veyeidu Mitzrayim. ¿Para qué? Para quebrar a Mitzrayim, no para que sepa, para quebrar a Mitzrayim, etc. Ese fue el tercer capítulo. Cuarto y último capítulo, y con esto vamos a entender el asunto del primer milagro que le mostró Dios al faraón, que es este concepto de que se transformó el bastón en serpiente, que esto fue una introducción para las 10 plagas. Porque aquí el concepto de las 10 plagas ya fue explicado, que es para quebrar a las clipes, quebrar a las impurezas, que son algo que se siente independiente de Dios. Como dice el faraón, Liye Oiri, el río es mío y yo me hice a mí mismo, solo que lo llaman a Dios el Señor de los señores, etcétera, como fue explicado. Y el asunto de los milagros es para mostrarles a ellos cómo que a pesar de que son clipas, citra ajros, son impurezas, son el otro lado literalmente, sin embargo, ¿existe algo separado de Dios? No, incluso la clipa es divina también, la impureza también. Entonces, a pesar de que son impurezas y se sienten separados de Dios, sin embargo, reciben su vitalidad siempre de Kedusha, de santidad, en todo instante. Y en realidad no son algo separado de Dios por sí mismos, independientes de Dios, como ellos piensan en forma equivocada, sino que están betelim betachlis, totalmente anulados a la divinidad. Solo que la fuerza divina se proyecta a ellos a través de ocultamientos y una cadena de niveles, muchísimos niveles y muchísimas tzimtzumim, contracciones y ocultamientos poderosísimos, al punto tal que pueden decir, yo soy independiente de Dios. Ligue oiri, como dijo el faraón, el río es mío y yo me hice a mí mismo, etc. Pero en realidad no hay cosa en el universo que no reciba vitalidad de Dios. Y por lo tanto, cuando se revela una reflexión impresionante desde arriba, que trasciende y está por encima de esos tzimtzum, esas contracciones, es decir, se revela la presencia de Dios, en forma revelada, valga la redundancia, se anulan totalmente. Y este fue el concepto de los milagros que Dios le mostró al faraón. Y sobre esto, la introducción fue el primer milagro en el cual un bastón se transformó en serpiente. ¿Qué significa un mate? Un bastón, mate Aaron, el bastón de Aaron, en hebreo se dice mate, significa proyección, tornarse hacia algo. Lo mismo el concepto de un shevet. Un shevet es una tribu, pero shevet también es un bastón. Significa una proyección como koichova de Shabbat, como una estrella fugaz que se proyecta y la cola se ve como una proyección. Es un shabit, shevet, es un bastón, es el mismo concepto. Es decir, hay una proyección en el orden de cadena de mundos, desde Kedusha, desde santidad, desde el comienzo de todos los niveles hasta el final de todos los niveles. Esta proyección, digamos, por llamarlo de alguna manera, desde arriba hacia abajo, se llama shevet. Proyección, bastón, mate. Entonces, ¿qué representa mate, Aaron? El bastón de Aaron. Hay una proyección desde arriba hacia abajo. Dicho de otra manera, todo lo que está abajo, no pienses que es independiente. Faraón, ¿te pensás que vos te hiciste a vos mismo? Hay un mate. Toma el bastón. ¿Qué significa el bastón? Hay una proyección desde arriba hacia abajo. Todo lo que existe en el universo recibe vitalidad de Dios.
Por el otro lado, la serpiente Tanin es la fuente de todas las clipes de Mitzrayim. Es la fuente de la impureza de Mitzrayim. Tanim, como dice el versículo, es serpiente. Como dice el versículo, Tanim como dice el versículo, si no recuerdo mal, de Ishaya, Mitzrayim, Egipto, es la gran serpiente que está recostada dentro de su río, dentro del Nilo, se apoya en el Nilo, etc. Entonces vemos que Mitzrayim, Egipto, es llamado una serpiente. Entonces ya tenemos mate, el bastón representa una proyección desde Dios mismo hasta el último de los niveles del universo. Serpiente representa Mitzrayim, Egipto. Y le mostraron al faraón, Moishe y Aaron, cómo ese mate, cómo ese bastón se transforma en serpiente. ¿Qué significa esto? Es decir, que desde la luz y la proyección de Kedusha, de santidad, que se llama mate, bastón, se proyecta vitalidad, energía divina y sostén para la serpiente, que es la fuente de las clipes. El mate se transforma en serpiente. ¿Qué pensás? ¿Que la serpiente, vos, faraón, sos independiente de Dios? Estás equivocado. El mate, toda la proyección de energía divina, surge desde los niveles más elevados, desde Dios mismo, hasta vos también. A vos te está dando vida. El bastón se transforma en serpiente. Digamos, el extremo inferior del bastón, entre comillas, es la serpiente. Dios le está dando vida también a la impureza. Y como está escrito, Ragla Yordis Maves, al respecto de Malchus, de Atzilus, que dijimos brevemente anteriormente, a través de este nivel de reinado del mundo de emanaciones, dicen nuestros sabios, Ragleia Yordis Maves, sus piernas bajan hacia la muerte, es decir, así como la palabra va hacia otra persona y se separa de la persona que las dijo, que produjo esas palabras, de la misma manera Malchus de Atzilus, este nivel, que sea lo que fuera que es, que nuestros sabios dicen en el Zohar que es P, es la boca, es como la boca de maestro, baja a los niveles más bajos, maves, incluso hacia la muerte. Dicho de otra manera, todo lo que existe en el universo recibe vitalidad de Dios, incluso la impureza. El mate, el bastón que representa toda esa proyección, se transforma en serpiente. Como está escrito que su reinado, el reinado de Dios, gobierna sobre todas las cosas, incluso sobre la impureza, solo que es a través de una cadena de niveles y tzimtzumim, contracciones enormes y cantidades, como fue explicado anteriormente, al punto tal que puede haber algo que transforma todo ese mate, toda esa proyección de divinidad en nahash, en serpiente. Es decir, que a través de todas las contracciones se oculta el flujo de energía divina de ese nivel que se llama mate, que todavía conserva algo, por así decir, de kedusha, de santidad, al punto tal que puede haber la creación y la existencia del Tanim HaGodel, de la gran serpiente que está dentro de su propio río y que dice, yo me hice a mí mismo y yo soy el río, etc. Como fue explicado. Esta es la primera parte. El mate, el bastón, se transforma en serpiente. Y después le mostraron al faraón al revés, cómo la serpiente se transforma en bastón de vuelta. El nahash en mate. Y también, más aún, el mate Aaron, el bastón de Aaron, se traga a los bastones de los otros. Es decir, que se transforma esa gran serpiente y se anula hacia Kedusha divina, como era al comienzo. Y este es el concepto de la elevación de las chispas que fue mencionado anteriormente. Con esto le mostraron al faraón, dicho de otra manera, la clipa también se va a transformar. Cuando la Torá dice, voy a destruir, voy a eliminar el espíritu de impureza de la tierra, no es que Dios va a acabar y va a destruir a todo el mundo. Dios va a transformar y revelar desde dentro de la clipa misma, dentro de la impureza misma, que su energía divina en realidad viene de Kedusha, de santidad. Pero para eso tenés que romper la cáscara. Con esto le mostraron al faraón y a Egipto que no son ellos algo separado e independiente de Dios. Ay, vos decís, el río es mío y yo me hice a mí mismo, pues estás equivocado. Estás equivocado. Esa serpiente se transformó de vuelta en bastón, sino que en todo instante se proyecta a ellos vitalidad de locus, de divinidad, solo que Dios es un Dios que se oculta. Oh, Genato, que es mi starter, dice el versículo. He aquí, efectivamente, tú eres un Dios que se oculta. Entre paréntesis. Y cuando Él quiere, se transforma la serpiente en bastón. Y las clipes son como si no hubiesen existido.
Y de la misma manera fueron todos los milagros con el objetivo de Yeidu Mitzrayim, para que sepan, entre comillas, destruir a Egipto, para revelar que yo soy Dios, como fue explicado anteriormente. Este es el final del Maimer, este es el final del discurso que queda para nosotros, por así decir. El Alter Rebbe no dice literalmente, pero yo me animaría a decir que cada uno tiene que romper sus propias clipois. Cada uno tiene que romper sus propias impurezas, sus propias cáscaras que ocultan la verdadera presencia de Dios que está en el interior de cada uno de nosotros. Como dice el versículo, hagan un templo para mí, residiré dentro de ellos, un templo en singular, ellos en plural. Dicen nuestros sabios, cada uno de nosotros tiene que hacer de sí mismo un templo y Dios reside en el interior de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un templo de Dios, pero tenemos que romper la clipa. Tenemos que romper nuestras propias cáscaras que ocultan y nos impiden servir a Dios. Y no solamente servir a Dios rezando, cumpliendo los preceptos, sino hacerlo con hayus, porque todo el asunto de Hasides es hayus, es vitalidad, ganas, energía, entusiasmo. Y estas son las clipes, estas son las impurezas que tenemos que romper. Y cuando rompamos esas impurezas, se va a revelar la divinidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Y que esto podamos verlo en forma plena en todo el mundo con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.